Sí, ¿me escuchas, Edwin? Edwin, bueno, a lo mejor a lo mejor no me escuchan, voy a esperar. Muy bien. Mm, mientras, enlazarnos con el material que les compartí de manera virtual. A ver. Buenos días. Mm, sí, ¿me escuchan? Sí, profesor, muy buenos días. Profesor, buen día. Buenos días. Buen día. ¿Alguien me podría decir por qué se dice buen día? Es lo que nunca he entendido. ¿Por qué se dice buen día? ¿Cuál es la razón? Porque vas a muchas oficinas de gobierno y te saludan con buen día. ¿He sabido por qué? ¿De dónde viene buen día? ¿Alguien me podría ilustrar, por favor? Ok, sí, ya no. Lo desconozco. Bueno, mientras investigo la razón de ser de la palabra buen día, voy a compartirles el material de lo que vamos a continuar viendo el día de hoy. Válgame Dios, a ver, ¿dónde se metió, señor? Bueno, lineamientos, curso, antecedentes, seguimos con eso.
Y bueno, entonces yo creo que esperamos unos 2 minutitos más. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? El- Como les estaba diciendo, la Ley General de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es prima hermana, gracias a Abigail, eh, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. O sea, los dos se hacen referencia, los dos se complementan. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de los MASC. Hemos estado viendo los antecedentes de, pues, de la Ley General de los MASC y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A final de cuentas, en conclusión, los dos son federales. Ahí no tenemos ahorita tanto problema para razonarlo, para entenderlo. Pero dicen por ahí que si quieres complicar un asunto, ponlo en manos de un abogado. Por ahí siempre, no sé si han escuchado ese refrán, es un refrán de calle. Dicen, ¿quieres complicar un asunto? Coméntaselo a un abogado. Y vamos a complicarlo. Ya sabemos que son leyes federales. Y nada más con eso nos quedamos juristas. Nada más con eso. Que son federales, no hay transición o qué piensan. Porque pues yo te digo que son federales, porque así lo establece la Constitución. Pero no hay transición. No hay un paso de un estado a otro, o qué es lo que está pasando. En paso no lo hay. Como yo les decía, somos de transición, porque también, ¿cuál es la cuestión? No es nada más conocer correctamente la ley, sino todo el movimiento, a veces hasta interno, que se tiene que dar a nivel órgano judicial. Es desde la correcta capacitación del personal hasta cómo se va a implementar. Y como dicen vulgarmente, ahí es donde la marrana torció el rabo. ¿Cómo lo vamos a observar? ¿Cómo se va a implementar? Y muchas veces ahí es donde nos trabamos, porque dices, la ley es muy clara, o ya la estoy entendiendo, pero ¿cómo se va a observar? ¿Cómo se va a empezar a aplicar? Es más, si ustedes me empiezan a apurar, ¿hasta qué criterios van a tener los funcionarios que las van a aplicar? Cuando uno lleva algún asunto ante un tribunal, también vas a ver eso, qué criterio tiene cada juez. Y eso es algo interesante de esta carrera. A diferencia de carreras como matemática, si yo te pongo una ecuación, tienes que saber contestarla correctamente. ¿Y qué es contestarla correctamente? Que llegues al resultado correcto, que hagas el cálculo correcto, que todo ese procedimiento lo hagas correctamente. Pero en nuestra carrera hay una pequeña gran diferencia, y es que una situación simplemente se puede observar de una manera por una persona, pero también se puede observar de otra forma por otra persona. ¿Cierto o falso? La misma situación se puede observar de maneras diferentes. En la matemática yo te voy a decir, ¿llegaste al resultado correcto? ¿Sí o no? No, no llegaste. Entonces ahí hay un problema en todo tu proceso para la ecuación matemática. Ahí en algo te equivocaste. Pero cuando hablamos de la parte jurídica, simplemente a veces una situación la podemos entender de diferentes maneras. Un juez la puede entender de una manera y otro juez la va a entender de otra manera. Y eso es lo que hace que haya una gran variedad a veces de criterios en la misma práctica. De un juez a otro,
No sé si ustedes se han dado cuenta que dentro de un mismo edificio, donde hay varios juzgados de distrito, no necesariamente me van a resolver igual. No necesariamente. Les digo, salvo que sea, por ejemplo, una causal de improcedencia notoria, bueno, ahí seguramente todos se van a ir por ahí. Pero aún cuando se presentan las improcedencias, vamos a ver que el razonamiento es totalmente diferente a cómo se llegó a una improcedencia. ¿Por qué les estoy haciendo estos comentarios? Porque este Código Nacional y esta Ley General de los MASC, ¿por qué se acabaron emitiendo? Porque simplemente se promovieron amparos por la omisión legislativa. Y ante esa situación, simplemente se promovieron esos amparos, porque no se habían emitido esas leyes. ¿Había emitido el Congreso de la Unión del Código Nacional? No. ¿De procedimientos civiles y familiares? No. Pero tampoco la Ley General de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Aunque teníamos la reforma constitucional de septiembre de 2017. Y nos decía esa reforma, se va a emitir una nueva ley general de mecanismos alternativos. Se va a emitir, corrijo, una ley general de mecanismos alternativos, en donde se van a contemplar todas las materias, salvo la materia penal. Hablaremos de materia civil, familiar, incluso de materia administrativa, pero la materia penal va a estar separada. Entonces, esa ley no se había emitido. No se emitió en el plazo en que se estableció en los artículos transitorios de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017. ¿Se emitió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Tampoco. Entonces, sí nos dimos cuenta que hubo pues pasó un tiempo para que se realizaran esas leyes, para que se discutieran incluso en el Congreso de la Unión. Les voy a compartir, vamos a continuar con la lámina. ¿Cuál lámina? En donde viene el génesis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nada más, si me permiten, que aquí, déjenme descargar la lámina, se me va a cerrar o no me deja verla. A ver, si no, ahorita la descargamos para que tengamos acceso a ese material. Bueno, ¿ya la tienen en su pantalla, compañeros? Compañeras, ¿ya la Sí, pueden sí ver? se ve. Bueno, Sí, ya me da se ve. mucho gusto. Entonces, entonces habíamos empezado a platicar de esta reforma de 2017, donde te dicen, ¿sabe qué? Tenemos que hacer la justicia más accesible a la gente. Hablamos de una justicia que en muchas ocasiones la administración de justicia nos cuesta trabajo entenderla, incluso a quienes en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado a ello. Nos cuesta trabajo entenderla. Y en muchas ocasiones y explicarla nos sale peor, porque hablamos de una serie de procedimientos que son exageradamente complejos. Entonces, nos habla de esta reforma que nos dice en el 16 constitucional, primer párrafo. Sabe que la justicia debe de prevalecer el fondo sobre la forma. Debe de prevalecer el fondo sobre la forma. Es decir, que varios asuntos se resuelvan más de fondo que de forma. ¿Qué tan positivo es eso? ¿O qué tan negativo es? En general es positivo. Aunque ahí les quiero dejar una pregunta. Y se las quiero dejar como para que ustedes la reflexionen como parte de esta materia. ¿Ustedes creen que siempre, estoy preguntando, ¿ustedes creen que siempre nos puede beneficiar más el fondo que la forma?
Se los dejo de tarea para que lo reflexionen. Les digo, parece una pregunta muy obvia, pero les aseguro que de obvia no tiene absolutamente nada. ¿Qué nos consta más en determinados procedimientos? ¿El fondo o la forma? Se las dejo de reflexión. Pero la Constitución nos ordena que debe ser de fondo. Y nos habla también de esa oralidad en los procedimientos. Aquí viene qué pasó con esta reforma constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que se desprendieron. Como yo les comenté, varios estados, aquí tenemos a Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, dijeron, caramba, ya tenemos esta reforma constitucional. Entonces vamos a emitir artículos, vamos a emitir leyes, legislación para que se observen. Y aquí es donde aquí vinieron una serie de conflictos que se tradujeron en acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, ¿cuáles son algunos de los sujetos legitimados para interponerlas? Las legislaturas de los estados, con base en el artículo 105 constitucional, fracción segunda. Y fue lo que hicieron. Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, y aquí están los datos. Y la pregunta es, si ya tenemos esta reforma constitucional federal, nosotros, ¿cómo vamos a transitar para observar? Y aquí la Corte, desde luego que resolvió esos asuntos. Aquí la Corte ha sido como un péndulo, porque algunas acciones de inconstitucionalidad derivadas de las leyes, de las modificaciones legales que emitieron los estados para observar esta reforma constitucional, simple y llanamente, en algunas se resolvieron por 8 votos, por 9 votos, y ustedes son juristas. Si resuelve la Corte, bueno, teniendo la Corte integrada por 11 ministros, por 8 votos, una controversia constitucional, algunas controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, eh, ¿qué podemos entender? Cuando se trata de normas de carácter general, las puede invalidar. En algunos casos de controversias constitucionales, puede invalidarlas de manera general. En acciones de inconstitucionalidad lo puede hacer también. ¿Aquí qué resolvió? Respecto a esas reformas legales, incluso normas de carácter general que se hayan emitido como resultado de esta reforma constitucional. Bueno, en algunas se resolvieron por 8 votos, por 9 votos, y ustedes son juristas. Y ustedes saben muy bien que por 8 votos en una controversia constitucional y en una acción de inconstitucionalidad, ustedes lo saben, se puede formar jurisprudencia con un solo asunto, con una sola sentencia. Bueno, aquí ¿qué hizo la Corte? Declaró la invalidez de esas reformas, porque dijo la Corte, es correcto que en materia procesal civil y familiar, sobre todo, se ha permitido que los estados tengan sus propias leyes. No ha sido inconstitucional en ningún momento. Nada más que con esta reforma constitucional también se ordenó al Congreso de la Unión a que emitiera tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como la Ley General de los MASCA. Entonces, si lo tiene que hacer el Congreso de la Unión, yo que estoy entendiendo que quien lo tiene que hacer es él, no las legislaturas locales. Y si lo llegan a hacer, simplemente va a ser inconstitucional. Y claro que lo invalidó en esos casos. Hubo amparo por omisión legislativa, por supuesto. Hasta hace muy pocos años, juristas se cuestionaba en el medio jurídico, en el foro,
si el amparo podía proceder contra omisiones legislativas. Se cuestionó eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nunca faltó el abogado que dijo, yo creo que sí se puede y voy a tomar antecedentes de las acciones de inconstitucionalidad, en donde ya se había resuelto sobre omisiones legislativas. En este caso, prosperó este amparo y pues simplemente se ordenó que el Congreso de la Unión se ordenó tanto para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de los MASC que se emitieran dichas leyes. Se ordenó. Y bueno, creo que ya ahí ya no tengo que explicar mucho, que finalmente se emitieron. ¿Qué resolvió la primera sala respecto al amparo por omisión legislativa? Que simplemente sí procedía y se tenía que emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuándo se debía de cumplir el fallo de la Corte? Antes del 30 de abril de 2022. Pero como yo les comenté, muchas veces en el litigio se complica todo y puede pasar a veces más de un procedimiento. Puede pasar más de un procedimiento que incluso esté relacionado con un tema o más temas. En marzo de 2022, la Corte resolvió otras acciones de inconstitucionalidad. Y aquí, como yo les comenté, incluso para estos dos temas, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aún en esas dos leyes o los temas que se derivaron de las mismas, se resolvieron otras acciones de inconstitucionalidad. Y como yo les decía, cuando hubo reformas por parte de ciertas legislaturas estatales a sus reglas procesales, pues la Corte fue muy clarita en las acciones de inconstitucionalidad. Se resolvieron por 8, por 9 votos, de que simplemente esas reformas quedaban invalidadas. ¿Por qué? Porque es una competencia del Congreso de la Unión. Pero vienen más conflictos después de esto. Incluso ya estábamos hablando del amparo por omisión legislativa para emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y aquí encontramos dos acciones de inconstitucionalidad. La 44 diagonal 2021 y 94 diagonal 2021. Y aquí probablemente me van a decir, maestro, ya no entendí, porque usted me decía que las primeras acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron simplemente se resolvió por votos, por 8 votos, o por 9 votos del Pleno de la Suprema Corte. Y aquí usted me está diciendo que se resolvieron por 7 votos a favor de la invalidez. Nada más que no se alcanzó la mayoría calificada, que son 8 votos. Y simplemente aquí la acción de inconstitucionalidad no se entró a resolver la constitucionalidad, simplemente se desestimó. Entonces aquí la Corte jurídicamente no invalidó las normas de carácter general que derivaron en que se interpusieran estas acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, ¿qué pasó respecto al Código Nacional? Se emitió. Y por supuesto que esto pasó por procedimiento legislativo. Hubo un grupo técnico revisor. Y si ya se había promovido el amparo por esta omisión legislativa, y la Corte dijo que procede.
y el Congreso de la Unión debe emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El juzgado de distrito concedió dos prórrogas. ¿Cuál juzgado de distrito? El que tramitó ese juicio de amparo para el cumplimiento de la sentencia. Una fue en diciembre de 2022 y otra en abril de 2023. Aquí tenemos al grupo técnico revisor y en el Senado se aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 12 de abril de 2023 se aprobó. El 24 de abril de 2023, la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad. Y el 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Pero aquí hay acciones de inconstitucionalidad también en el 2023. Y el 7 de agosto de 2023 la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 118 diagonal 2021. ¿Y qué creen? Con 8 votos a favor de la invalidez, invalidó normas procesales civiles de Jalisco en materia de justicia digital. Como yo les comenté, cuando hablamos de una reforma, en ocasiones lo que perdemos de vista son los momentos en que se va a aplicar, en que se va a observar. Y es desde cómo capacitar al personal hasta cómo se va a echar a andar una reforma legal. Y pues a veces también, si no se ha impugnado esa reforma legal. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya ha habido litigios en la Corte respecto a los asuntos en materia familiar de dicho código. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hasta una reforma legal también puede ocasionar una disputa, por lo que se han interpuesto acciones de constitucionalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ninguna duda. Espérenme tantito. Entonces, déjenme continuar. Invalidó normas procesales civiles de Jalisco en materia de justicia digital. Como yo les comenté, la Corte de una u otra manera, en acciones de inconstitucionalidad previa, ya había resuelto que estas reformas eh, a nivel federal tenían que pasar por que estas reformas para las leyes ordinarias tenían que pasar por el Congreso de la Unión, que era materia federal. Entonces, para eso, el Congreso de la Unión tenía que emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código Federal y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y vean aquí, con base en lo que vienen en estas láminas, cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado las reformas, las acciones, bueno, lo que ha resuelto la Corte de acciones de inconstitucionalidad. Hubo casos en que se resolvió de 8 o 9 votos, del 2019 al 2020. En el 2022 fueron 7 votos, en que no invalidó ciertas reformas legales en los estados para que ya se observara la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017. Y en el 2023, pues de nuevo se invalida, 8 votos. Entonces aquí también la Corte ha estado como un péndulo, en donde también está lo que ha venido como reformas legales, sobre todo en los estados, derivadas del, bueno, que agrupen a lo que es actualmente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, simplemente, pues cómo ha cambiado sus propios
criterios. No ha sido, pues vaya, a veces es de 8 votos que te resuelve las acciones de inconstitucionalidad, a veces de 9, y otras veces simplemente fueron 7 votos, y que simplemente desestimó la acción de inconstitucionalidad, no resolvió el fondo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo han sido los antecedentes legislativos en estas materias en Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley General de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias? Bueno, vamos a entrar a un tema muy importante, que son los aspectos claves de la justicia digital. Entonces, si me permiten, bajo a checar y ahorita regreso, si me permiten. Gracias. Ahí te dejé de co-host, Verónica. Sí, sin problema, doctor. Buen provecho. Ya tiene la muchas gracias. Soy la doctora Karina Gómez Flores. Ay, sí, por favor. Y te firmo aquí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, que te vaya bien. Gracias, Guillermo. Con su permiso, déjenme abrirles el siguiente archivo. Por favor. Y
Ah, ok. Sí, será interesante, Cristian. Sí, porque acuérdate que en la reforma de septiembre del año pasado ya se va a hablar de una nueva corte de 9 ministros. Ya no van a ser 11. Quedan como 9. En la reforma constitucional, compañero, del domingo 15 de septiembre, bueno, salió publicada. El domingo, déjenme precisarles, 15 de septiembre de 2024, en la edición vespertina. Y ahí, pues, desde que uno leía la reforma, pues yo dije, caramba, pues con cuántos ministros nos vamos a quedar. Y bueno, paulatinamente se ha ido aclarando. No le había entendido, porque ahí decía que eran 9 ministros. Eh, y bueno, paulatinamente se ha ido aclarando de que ahorita la nueva conformación de la Suprema Corte, hablamos a partir si no me falla la memoria, a partir del 1 de septiembre, van a ser 9 ministros. Eh, y sí, y bueno, pues ahí yo creo, salvo que pase otra cosa o la realidad me enseñe otra cosa, que ya vamos a hablar de la 12ª época del Semanario Judicial de la Federación. Pero bueno, por el momento, ahorita les voy a estar platicando qué ha resuelto la Corte. Le digo, ustedes son juristas y a final de cuentas, pues uno tiene que seguir con la legislación como primera fuente del derecho. Les digo, una vez era lo que me explicaba un juez de distrito. Hicimos ahí una pequeña discusión en clase y él cómo terminó con la discusión. Nos dijo, miren, por más que uno esté hablando de criterios judiciales, que en las escuelas judiciales pues es lo que te van a estar enseñando, desde luego, él nos preguntó, bueno, nada más una pregunta, abogados, ¿cuál es la primera fuente del derecho? Y pues al final de cuentas contestamos, pues la ley, su señoría. Entonces, sí, a veces aquí lo complicamos todo porque ya nos vamos a criterios judiciales, porque tenemos que ver qué han resuelto los tribunales, qué tendencias tienen para resolver. Pero al final del día, cuando ya nos están haciendo probablemente una pregunta en que no hay una jurisprudencia que te la esté contestando, bueno, pues cualquier persona te va a contestar. ¿Sabe qué? Primero vayas a su ley, revísele y vamos a ver qué respuesta jurídica hay. Y bueno, pues ahorita también tendremos que estar mucho a lo que está estableciendo esta reforma constitucional. Tío, sí nos tendremos que ir en muchas cuestiones a lo que dice la propia reforma. Pero por el momento, en cuanto a varios temas que aquí estamos tratando, al final del día, pues lo que vamos a encontrar son criterios judiciales o incluso qué nuevos criterios se van a formar derivados de estos cambios legales, ¿no? De estas leyes. En realidad, yo les voy a dar mi opinión en cuanto a los MASC. Yo creo que van a seguir habiendo pocos criterios judiciales. Si ustedes me buscan sobre los MASC, ¿cuántos criterios judiciales hay? Sobre las salidas alternas o alternativas en materia penal hay, pues son poquitos. ¿Por qué hay pocos criterios judiciales? Porque a final de cuentas, cuando estamos en los MASC, son otra manera de resolver los conflictos. Es cuando jurídicamente yo te digo, hay otra manera de resolverlos. Hay otra manera de decidirlos. Entonces ahí, pues, acuérdense que los MASC, una consecuencia que tienen es de cosa juzgada. Entonces ya no estás hablando en varios MASC de recursos. En la gran mayoría no son recurribles. La gran mayoría. Ya si ustedes me dicen, es que me fui a un arbitraje ante la Profeco, bueno, si no me gustó el laudo, yo considero que es ilegal, puedo promover amparo indirecto. En Conducef puedo hacer exactamente lo mismo, por supuesto que sí, en servicios financieros. En la CONAMED nos fuimos a arbitraje y yo considero
que el laudo arbitral dictado por la CONAMED es ilegal, bueno, yo puedo promover amparo indirecto. Me puedo ir a amparo indirecto en ese momento. Pero la gran mayoría de los MASC no son recurribles. Si llegamos a una mediación en materia civil, no hay recurso. Vean lo hermoso de esta materia, compañeros, porque estamos dando soluciones jurídicas por otros caminos. Bueno, eh, vamos a continuar con lo que es la justicia digital, que aquí también va a influir en los MASC. Cuando estamos hablando de la justicia de los MASC en materia digital, ¿qué pasó en la práctica en la Ciudad de México, compañeros? En la época de la pandemia. ¿Qué pasó? Pues muchos me van a decir, maestro, pues creo que la respuesta ya la tiene usted. Varias oficinas de gobierno se cerraron, ¿cierto o falso? Y los tribunales no fueron la excepción. El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿pudo trabajar al 100 de manera presencial? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo le hicieron para llevar a cabo varios procedimientos de mediación? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo creen que le hicieron? Para, pues, finalmente llevar a cabo su trabajo. Porque yo no te podía atender físicamente. Estábamos con el problema de que si estábamos cerca nos podíamos contagiar. Entonces, ¿cómo le hicieron? De manera electrónica, Cristian. De hecho, hubo mediaciones que se llevaron a cabo a través de videoconferencia. Entonces, esta cuestión de digital, todavía no se había emitido el actual Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ni la Ley General de los MASC. Entonces, en la misma práctica, ¿cómo fueron desahogando su trabajo? ¿Cómo lo hicieron? A través de medios electrónicos. Y gracias a esos medios pudieron el, pues continuar con su trabajo. Sí, desde luego que sí, Abigail. Sí, porque eh, ustedes también están en la práctica. Y aunque ya ahorita, formalmente, legalmente, ya no estamos hablando del COVID-19, les digo que probablemente va a seguir existiendo, no lo dudo. Pero ya legalmente me dicen, ya las actividades se normalizaron. Varios de estos medios, pues sinceramente se llevaron a la práctica. Y varios, pues ya se dieron cuenta que cómo se podían operar, cómo se podía trabajar con ellos. Y pues ahorita van a continuar. ¿Qué es lo que pasa con la justicia digital? Aquí viene algo muy importante, compañeros. ¿Ustedes creen que la justicia digital, a ver, no lo quiere compartir, permítanme. A ver, ¿qué está pasando? Permítanme, por favor. ¿Ya lo pueden apreciar, compañeros? Ya se ve. Qué bueno. ¿Ustedes creen, juristas, que cuando estamos hablando de la justicia digital, en la prestación del servicio público de administración de la justicia, en los propios MASC, ¿ustedes creen que nada más se va a traducir en una simple digitalización de la información?
¿Creen que nada más es eso? Que es algo muy importante, por supuesto, en la actividad del tribunal, del órgano, de la oficina de gobierno. Pero ¿creen que nada más se va a traducir en eso? En que podamos manejar mucha información de manera más accesible e incluso de manera confiable. Bueno, la ley establece que debe ser confiable. ¿Ustedes creen que nada más se trata de eso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merecería? Aquí estoy escuchando opiniones. No, efectivamente, Carlos me preguntó, la pandemia legalmente ya acabó, al menos en la Ciudad de México. Hace algunos meses yo revisé en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y no me acuerdo si fue por un acuerdo o decreto, no me acuerdo del nombre, sinceramente, compañero, ya se había levantado las medidas sanitarias del COVID-19. Entonces te decía, puedes seguir ocupando tu cubrebocas, desde luego, pero ya no es obligatorio. Si ahorita quieres llegar a tu trabajo, sobre todo cuando uno trabaja para el gobierno, y quieres llegar con tu cubrebocas, bueno, nadie te lo puede limitar. Al menos en la Ciudad de México yo encontré ese fundamento jurídico, compañero. No sé si te quedó clarita la respuesta. Sí, pero sí, porque que yo recuerde federalmente la declaratoria de emergencia todavía está activa, no la, o se les ha olvidado. Jurídicamente, sí, Mm. jurídicamente. Bueno, a nivel federal, la verdad no la busqué, me hicieron una consulta y me preguntaron, jurídicamente, ¿ya se levantaron las medidas en la Ciudad de México? Yo les dije, no sé, jurídicamente. Y ya por ahí encontré un acuerdo, o no me acuerdo cómo se llamaba, alineamientos, no me acuerdo la verdad, para no ser impreciso en la información, en donde te decía, ¿sabes qué? Simplemente jurídicamente ya no son obligatorias. Si tú quieres venir con tu cubrebocas, bueno, adelante. Sí, Carlos. Implica todo un cambio desde normativa hasta infraestructura, pasando por capacitación, me contestó el jurista Cristian, y dispersión, bueno, no dispersión, ocupar correctamente los recursos, compañero. Porque la parte digital, les digo, aún a uno como abogado, si te dicen, tú vas a estar aquí colaborando en la administración de toda la información que genera un órgano jurisdiccional o que va a generar el Centro de Justicia Alternativa y tú eres abogado y tú vas a ser el encargado de llevar la seguridad, de que tus bases de datos sean confiables, que tengas una base de datos que literalmente, si el director general del Centro de Justicia Alternativa o la directora general te solicita información y te es confiable, simple y llanamente, pues tú, vaya, prácticamente tienes esa responsabilidad de que la información que incluso se ponga de acceso a la información pública sea 100% confiable. Entonces, esa es una parte de la complicación de cuando hablamos de justicia digital, es desde cómo generar esas bases de datos que sean 100% confiables. Y creo que ese trabajo en la práctica es muy agotador, porque quien se encarga de eso, aunque me digan es que es un trabajo muy burocrático, pues sí, nada más que hay un detalle. Si no lo realizas correctamente y no están bien descargados incluso pero no están bien cargados los archivos, simplemente tu base de datos se vuelve desconfiable. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ustedes que son más jóvenes que su servidor, ¿a dónde consultan ustedes información? Cuando llevan un asunto, cuando litigan o cuando son servidores públicos. ¿A dónde consultas primero? Cuando me dices, a ver, permítame, necesito rastrear el asunto. No lo tengo tan fresco o no tengo ahorita la información de ese asunto, pero permítame buscar. ¿A dónde se van ustedes primero? ¿Qué necesitas primero? Pues bases de datos. O no, compañía Verónica, que se ve que tú trabajas para una dependencia de gobierno. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes?
necesito información de este asunto. No es de mi área, pero ¿qué creen? Yo soy la coordinadora, yo soy la directora. ¿Sabe qué? Necesito información. A ver, o no tengo fresco este asunto, o ahorita está en trámite. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando necesitas esa información? Incluso un órgano jurisdiccional te lo está requiriendo. ¿A dónde recurre uno? O sea, tu base de datos. Es lo primero que vas a hacer. A ver dónde está el asunto, a ver quién lo lleva, a qué mesa se turnó, quién está, por ejemplo, proyectando una resolución si es un recurso administrativo. ¿Ya se recurrió? A ver, hay un área de nulidades. A ver, ¿quién lo está llevando? ¿Quién va a defender el asunto? Y ahí está lo interesante, que aún siendo dependencia gubernamental, tienes toda esa complejidad. Por eso uno lo aprende cuando estás muy joven, que hasta para estar escribiendo oficios en las libretas, me encantan las libretas Florete, esas son las clásicas, las típicas, dices, no es nada más llegar a registrar el oficio, sino que también esa es una manera de dar un seguimiento, ver qué área lo solicitó, por lo menos. Y si alguien te rubricó, ¿de quién es esa rúbrica? Entonces vean todo el seguimiento que tienes que dar. Entonces necesitas una base de datos confiable, porque luego es muy difícil que tengas de memoria todos los asuntos. Es confiable. En el servicio público de administración de justicia es exactamente lo mismo. ¿Saben cuántos expedientes hay en un juzgado? Nada más de un año. No estoy diciendo si el juzgado ya es antiguo, porque si estás en un juzgado que ya es muy antiguo, pues ahí estás peor, porque ya hablas incluso de un archivo histórico. Y ahí todavía es mucho peor, porque muchas veces ya los expedientes que tienes en tu libro de gobierno en papel, o si todo eso ya fue descargado a la base de datos, a veces esos expedientes ya no existen. Hay expedientes que por acuerdos generales se ordenan destruirlos. Esto pasa mucho en el foro federal, nada más que el acuerdo general te establece cuáles, qué características deben de tener. Y ahí el secretario o la secretaria del juzgado se mete en un gran problema, porque si a ti te comisiona el juez o la jueza y dicen, a ver, a partir de esta fecha podemos depurar nuestro archivo, ¿qué trabajo tienes que hacer? Literalmente por cada expediente ir checando cuáles ya se pueden destruir y cuáles no. Si hay constancias ahí, como poderes notariales y todo eso, no los puedes destruir así. ¿Qué tienes que hacer? Incluso se tiene que notificar a la parte de que ya puede venir por sus constancias, porque el expediente se va a destruir. O simplemente el expediente se va a ir a un archivo concentrador y ya no lo va a tener el juzgado ahí por cuestión de espacio. Entonces ahí necesitas una base de datos más que confiable, porque cuando se haga eso, eso se hace muy manualmente, cuando se haga todo eso, aparte lo tienes que descargar en la base de datos, a manera de que cualquier persona que tenga acceso a esa información, incluso como público en general, sepan qué pasó con ese asunto. Y ahí está lo complicadísimo. Y aquí el compañero, como brillante abogado, nos complica más la explicación. Y él está hablando de las vulnerabilidades. Y ahí la cosa se nos pone peor, compañero. ¿Quién es el compañero CE, perdón? O la compañera. Ah, es Cristian, perdón. Este es correcto. Entonces vean todo lo que se tiene que atender en justicia digital. Y esto apenas estamos empezando, compañeros, porque cualquier persona que ha tenido, bueno, eso sí no lo sabía Juan Carlos. ¿Ya ven por qué me encanta darles clase a ustedes? Siempre me salen con una buena pregunta. Eh, y como decíamos en la primaria, me dejas con el ojo cuadrado. Yo no lo sabía eso, Juan Carlos, lo que acabas de poner. Honestamente no lo sabía. Sí, les robaron Pero toda la base de aunque no datos lo supiera, y se la robaron así de que, les quitaron incluso hasta las contraseñas. Fue como por junio, julio,
que incluso uno quería entrar y no podía y dieron una página alterna de acceso porque les quitaron hasta las credenciales de entrada al tribunal, se robaron todos los datos, les habían pedido como 6 millones de pesos para liberar la base de datos, pero salió en pocos portales de noticias y ellos dijeron como semana y media que no podían, que porque habían tenido un problema en la red y no sé qué, pero era porque les habían robado toda la base de datos. Bueno, pues compañero, ese es fíjate, todavía ni siquiera estoy explicando este tema jurídicamente y ya tenemos problemas. Es que desde ahí tenemos que empezar, desde que esté cómo se va a operar y también la seguridad. Porque el problema de estos sistemas, compañeros, es que a veces en algunos trabajos ya dependemos de ellos. Y pues yo no estoy diciendo que eso esté mal, sino cuál es el problema, si no está protegida tu información. Y ahí sabes qué me preocupa más, compañero, más que tus contraseñas, que tengas acceso a los expedientes. Gracias. Y a mí eso me preocupa más, Sí porque se la lo información robaron, sí se lo es robaron delicada, todo. Y pero los expedientes, se robaron los expedientes digitalizados, se robaron las contraseñas, la información del personal del tribunal, cuánto ganaban, todo se robaron. todo. Todo eso se robaron, Bueno, sí. pues eso, bueno, gracias, compañero. Vamos a continuar y pues ya empezamos con los problemas, ¿no? Dicen, todavía no hablamos de la parte jurídica y ya estamos con problemas, ¿no? Lamentablemente la parte informática tiene ese problema también, tiene que estar 100% blindada, a manera de que nadie pueda sustraer información de manera ilegal. Y bueno, eso es cualquiera de aquí que hemos litigado, sabemos muy bien que esa información es valiosísima. Lo sabemos muy bien. Eh, Déjenme seguirles compartiendo. Gracias por la información que nos acabas de mandar. Ah, pues ya son dos links. Muy bien, gracias, compañero. Compañero, Carlos. ¿Eres Juan Carlos? Sí, maestro. Sí, porque aquí nada más dice. Ah, ya. Sí, porque también puede ser José Carlos. Muy bien, Juan Carlos. Permítame. Permítame tantito, por favor. Ay, Dios, que aquí que me decía una amiga más joven, ¿y eso qué? A ver, ahí está. ¿Qué es la justicia digital y por qué la necesitamos en México? Y bueno, la justicia digital, a lo mejor no hace falta tanto que no falta, no es necesaria tanta explicación. Es justicia electrónica, le puedes llamar e-justicia, justicia, justicia en línea. Estamos hablando del uso de la tecnología digital. El objetivo es mejorar la accesibilidad, transparencia, eficacia e incluso prontitud en los procedimientos judiciales, hacerlos más ágiles. La justicia digital utiliza digitalización de documentos, aplicación de sistemas electrónicos, pero ahorita vamos a algo todavía más jurídico, la celebración de audiencias virtuales y cuando hablamos de pruebas digitales. Aquí tienen a manera de ejemplo qué pasa con el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué pasa con toda esa digitalización que tiene? Podemos hablar actualmente de que haya procedimientos completos que se puedan llevar por justicia digital. Por supuesto que sí. Podemos hablar de mediaciones que se llevaron de manera virtual y todo se celebró de manera virtual. Hablamos también de desahogo de pruebas digitales. Hablamos de productos informáticos. Y ahí complicamos más todo. Porque el acceso a la información, por supuesto que la justicia digital va a traer en parte eso. O lo trae o lo tiene implícito. Lo trae incluido. ¿Cómo tener ese acceso a esa gran información que te sea confiable? A nivel para
llevar a cabo eso en los órganos judiciales, debe ser tan confiable tu base de datos que imagínense que aquí yo tengo el expediente en papel y los datos de ese expediente en papel simplemente van a estar manifestados en esa base de datos y deben ser tal cual para que sea confiable. A manera de que tome cualquier expediente y simplemente verifique eh, ese asunto en la base de datos y simplemente todos los datos estén correctos. Que sea así de confiable. Que digas, es que esta demanda se presentó el 9 de octubre de 2024 y así fue. Se presentó el 9 de octubre de 2024. Hasta llevar el procedimiento. Estamos hablando aquí de tener un servicio público de acceso ágil. Hay unos datos del censo sobre la impartición de justicia estatal, qué resultados tenemos. Pueden ahí verificar esa información desde luego. ¿Cuántas cosas se pueden medir aquí? Ausencia de corrupción, acceso a la justicia, cumplimiento regulatorio. ¿Y qué tanto conocemos cómo está funcionando el servicio de impartición de justicia? Aquí vienen estos datos. Quien los quiera tomar, por supuesto que están para ustedes. Les digo, obviamente, esto yo jamás lo preguntaré en un examen, nadie se los va a memorizar. Pero sí encontramos algo en porcentajes. Vean aquí el potencial de los MASC. Aplican en materia civil y familiar. ¿Cuántos asuntos del total de los litigios que hay en nuestro país? ¿Cuántos asuntos? Aquí está estadística, permítanme, esta estadística la estamos mencionando a nivel nacional. ¿Cuántos asuntos llegan a nivel nacional? Bueno, o llegaron en el 2022 más de 2 millones. ¿Cuántos fueron en materia familiar? 42%. 24% en materia civil. O sea que les estoy diciendo que en materia familiar y que en materia civil, la mayoría de los litigios de nuestro país, más del 50% son en materia, en primer lugar, materia familiar, y súmale la materia civil, que queda en segundo lugar. Y los dos se llevan más del 50% de asuntos. Y aquí está el gran potencial de esta materia. Porque en varios de esos asuntos, sin cortapisas, se pueden llevar por mecanismos alternativos de solución de controversias. Permítanme. Aquí me hicieron un comentario, perdón. Ah, ya, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, compañero Cristian. Ahí, ilústrame, ¿ya desapareció? De ella sí no tengo muchas noticias. Bueno, ahí me comentas, bueno, gracias por tu comentario, que hablaba de una digitalización de la administración pública, bueno, es muy interesante. Ah, aún sigue operando, ok. Sí, porque de ella no tengo muchas noticias.
Ahí les tengo algunas noticias de organismos constitucionales autónomos. Ahí las tengo, sobre todo en la reforma constitucional en materia de administración pública de diciembre del año pasado. Pero bueno, ahí hice algunas acotaciones de algunos organismos que desaparecieron. Por ejemplo, el INAI, pues era de los primeros que desaparecían. El IFETEL, hasta que se emita la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues ya prácticamente ahí estará extinto. Y bueno, gracias por tu comentario, compañero. Déjeme seguirle, vamos a seguir compartiendo la información. Gracias. Y bueno, y aquí vemos estadísticas, asuntos ingresados en materia civil y familiar en diversos estados de la República Mexicana. La mayoría es, bueno, en algunos fueron más familiares, en otros fueron más materia civil, pero a nivel nacional los litigios que más existen son en materia familiar, a nivel, desde luego, nacional, ¿no? Y bueno, estos son referencias del INEGI respecto a la impartición de justicia. ¿Qué pasa con la justicia digital en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Hablando ya de una parte más jurídica, de más contenido legal. Tenemos que irnos a las reformas de los artículos sexto de 2013 y 73 de 2017 en materia constitucional. ¿Qué otra reforma aquí podemos agregar, compañeros? La del artículo 28 constitucional del segundo semestre del año pasado, en donde nos están diciendo, bueno, respecto al, eh, a lo que es la banda ancha, nos dicen, bueno, son derechos humanos que todos tenemos. El derecho humano de acceso a la banda ancha. Muy bien, eso está establecido en la Constitución. ¿Cómo lo podemos traducir esto en los servicios de acceso a la justicia? En el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, y ahí váyanse por favor al artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se va a ponderar en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. Ahí les dejé una pregunta de reflexión. En algunos asuntos, ¿qué será más importante? ¿La cuestión formal o la cuestión de fondo? Se los dejo como reflexión. La pregunta parece muy obvia, pero les aseguro que habrá expedientes en que no lo es tanto. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pactan las partes. ¿Qué les había dicho? Que son primos hermanos, porque sí lo establece sobre todo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son primos hermanos. Los MASC previstos en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Continuamos. Y de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional, podrá tramitarse mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hablamos de procedimientos civiles, familiares, hablamos de la mediación, y este sería sobre todo el fundamento legal para decirles, bueno, al servicio de administración de justicia hay que agregarle que se puede prestar de manera digital. Vámonos al artículo 933 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todos los procedimientos regulados en el presente Código Nacional podrán tramitarse bajo la modalidad de procedimiento en línea, que al igual que cualquier otra modalidad procesal, será gratuita para las partes. En los procedimientos en línea, la autoridad jurisdiccional
garantizará una justicia digital equitativa y segura. ¿Lo podemos mencionar eso en los servicios de mediación? Por supuesto. Aquí nada más les quiero hacer un comentario. Estas herramientas, las herramientas digitales de la informática, las vamos a ocupar en el servicio público de partición de justicia. Las ocuparemos en los procedimientos de mediación. Nada más que necesito que tengan algo en su cabecita para que razonemos sobre este tema de la digitalización. Aquí no estamos hablando de un juicio especial, no estamos hablando de procedimientos especiales, simplemente va a ser una modalidad. Cuando estamos hablando de las reglas procesales en materia civil, en materia familiar, las reglas de la mediación, aunque digamos, bueno, es que se llevó a cabo todo el procedimiento de manera digital, a distancia. Eso no quiere decir que estemos hablando de procedimientos especiales o de juicios especiales. Simplemente seguiremos esas reglas, pero va a ser de manera virtual. Y también con la regulación específica de manera virtual. Que déjenme decirles que en la regulación específica, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nada más nos habla de unas generalidades, pero no nos habla tampoco. Habrá cosas que, bueno, probablemente vamos a tener vamos a necesitar de disposiciones administrativas de los tribunales, de los centros de justicia alternativa, para que se puedan aplicar estas reglas procesales. Artículo 938. Los sistemas de justicia digital constituyen implementos adicionales, progresivos y optativos, que deberán aplicarse y usarse respetando los derechos humanos, por supuesto, y respetando el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que no pueden interpretarse de manera restrictiva. ¿Qué dice el libro octavo de la justicia digital? Es un modelo transicional entre lo físico y lo electrónico. Como yo les dije, aunque hablemos de mediaciones a distancia, aunque estemos hablando de juicios orales a distancia, audiencias que se celebran a distancia, notificaciones que se van a llevar a distancia, aunque estemos hablando de digitalización de expedientes, esto es una manera adicional. Finalmente, también tenemos que estar a los lineamientos administrativos que van a operar en cada centro de justicia alternativa, en cada tribunal, en un juicio oral. Como hace unos minutos les aseveraba, la parte de procedimiento, por supuesto que es una serie de etapas que deben de ir concatenadas, lógicamente. Pero también tenemos que estar observando cómo se van a operar en la práctica. Si eso lo desconocemos, desafortunadamente no tendremos el cuadro completo. Para ver incluso una regla, cómo se está observando en la práctica, que sea dispuesto en la práctica para observarlo. Tendremos que estar a los lineamientos de cada consejo, que con la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, ya no hablaremos de un consejo de la Judicatura Federal, de un consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. Vamos a hablar ya de dos entidades, una entidad administrativa y otra entidad sancionatoria, de los servidores públicos que trabajen para esos tribunales. Entonces también ahí tendremos qué lineamientos se van a dictar, incluso para que el personal siga con estas reformas legales. ¿Qué conceptos tenemos que entender de justicia digital? Ya hemos platicado de manera técnica que la justicia digital es
cómo hacer más operable el servicio público de administración de justicia. ¿Qué, qué definiciones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, pues vámonos al artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde varias de ellas se refieren a la justicia digital, al archivo o documento electrónico, áreas de transmisión, a una audiencia virtual, cadena de bloques, un certificado digital. Aquí es donde muchas veces los abogados nos podemos perder. Cuando tenemos, a nosotros, cuando nos plantean un problema, un asunto, por sentido común, ¿qué es lo que solicitamos primero? Las constancias. A ver, tráemelas. Me estás platicando tu problema, pero necesito de las constancias. ¿Por qué es importante las constancias? Porque tenemos que hablar de una validez. Del acto que se haya celebrado, serie de actos deben de estar validados, deben de estar completamente legalizados, para que esos actos incluso se puedan litigar o se puedan llevar en una mediación. Si no tenemos esa validez previa, desafortunadamente, prácticamente condenamos nuestro litigio a que nos vaya mal. Procedimiento en línea, del metaverso, de los sistemas de justicia digital, de una videoconferencia. Llevaremos audiencias de manera digital, está previsto. Si las partes lo acuerdan así, nos podemos ir por audiencia digital. ¿Y cuáles serían esos principios de la justicia digital? La podemos elegir. La ley no nos obliga a llevar una mediación en línea tampoco. La ley general de los más que te obliga, pues no, pero sí podemos acordar llevarla. Tienen la misma equivalencia funcional. Ahí era lo que yo les decía, hasta cuando hablas de los datos que lleva un juzgado. Debe estar organizada la información en la base de datos a manera de que sea 100% confiable. Si hay expedientes físicos aquí, eso debe estar manifestado en la base de datos. Los mismos datos, no puede haber en los datos que se van capturando del expediente, no pueden diferir de los datos que obran en el expediente. Así, así es de delicado este trabajo. Debe haber un sistema tecnológico neutral, seguridad de la información, eso es más que importante. Y bueno, ¿cómo podemos intervenir de manera digital, de manera remota? Tenemos que tener un correo electrónico, tener el acceso a la computadora, con servicio de Internet, que nuestra computadora tenga servicio de Internet. Aquí se pueden recibir testimonios, peritajes o cualquier información, por supuesto. Estamos hablando de desahogo probatorio. Vean las obligaciones de los poderes judiciales. Debes tener una base de datos completamente actualizada, la protección de la información, atender las quejas u orientar a los usuarios sobre los sistemas de justicia digital. ¿Correcto? ¿Qué pasa con tu expediente electrónico? Debe coincidir con el expediente físico, si existe el expediente físico. O a lo mejor las partes simplemente dijeron, llevamos este procedimiento de manera digital y no va a existir expediente físico, únicamente el expediente electrónico. Y es con lo que se va a juzgar con ese expediente. Bueno, no que sea el único elemento del expediente, pero un expediente es muy importante.
¿Qué está pasando con la justicia digital en otros libros del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Hablamos de medios de comunicación oficial, de las notificaciones, de exhortos. ¿Qué pasa con los documentos digitalizados? ¿Qué pasa en este sistema de justicia digital? ¿Qué pasa con la prueba y la valoración de la prueba? Se seguirá la sana crítica, por supuesto. Pero vean aquí cómo esto debe ir escalando desde el principio, desde tener correctamente llenada la base de datos, de que lo que se tenga ahí digitalizado pertenezca al expediente. Debes tener información completa y totalmente fiable. Si vas a litigar en línea, pues tienes que hacer eso. Pero si ustedes me dicen, es que yo tengo mis medios de prueba, incluso en una mediación, tengo otros medios de prueba electrónicos, ahí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene una regulación muy sucinta sobre eso. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los documentos que se generaron vía video? Cuando estamos hablando, pues antes de que existiera todo esto integrado en un teléfono inteligente, cuando me dices es que tengo un video en VHS, ¿sabe qué, maestro? Tengo una información muy importante de este juicio que está en disquete de 3,5 pulgadas. Se puede presentar como medio probatorio, desde luego, pero también tendrá que haber una valoración de que por lo menos este medio no ha sido alterado, por lo menos. Es un medio que te puede ser confiable. Imagínate un mediador que le traen información de un disco de 3,5 pulgadas. Por lo menos debe tener mínimo, aunque sea una, una certificación. Mínimo debe tener eso. Mínimo lo debe contener. Porque ustedes son abogados. Por más que tú seas mediador, aquí viene un problema. Lamentablemente, el documento que se integre en el procedimiento de mediación o el medio probatorio, por lo menos debe tener también un peritaje. Debe ser confiable jurídicamente, debe estar correctamente validado, porque lamentablemente de ahí se puede desprender una consecuencia jurídica. ¿Cuál es un ejemplo en donde los documentos deben ser deben estar celosamente formalizados? ¿Cuál sería un ejemplo? Si hablamos de un litigio en materia de derechos reales, ¿cierto o falso? En una propiedad. Que el inmueble, por ejemplo, que se esté litigando, si tiene un registro en el registro público de la propiedad y del comercio, que esté debidamente escriturado, que no esté grabado. ¿Qué tal si ese bien lo ponemos de garantía a través de una hipoteca? Y vean ahí todos los problemas en los que te metes. Vas a decir, es que yo he tenido la posesión, ¿ok? ¿Y la has tenido como dueño o como probable heredero, si ya falleció el dueño de esa propiedad? Y vean aquí cómo tenemos que involucrar las diversas reglas procesales, aun cuando hablamos de mediación. Porque tú como mediador público-privado, si me dices, es que el litigio es sobre este bien inmueble, sobre un derecho real, entonces aquí tenemos un problema gravísimo. ¿Qué documentos tienes para acreditar ese derecho? Y que incluso puedas negociar sobre ese bien. Y vean aquí cómo se va complicando todo. Aún en una mediación. Dicen, es que en la mediación vamos a llegar a un acuerdo, sí, pero eso no quiere decir que no hay una etapa probatoria, que no se puede exhibir un peritaje. Yo no he dicho que no lo vas a hacer. Te digo, la mediación para mí, que es en mi opinión, es una manera, lo dice la ley, un poco más amable.
de hacer las cosas. Porque en un litigio siempre vas a hablar con lenguaje bélico. Te estoy demandando, te contrademando, te voy a requerir, te puedo sancionar. El tribunal tiene esas facultades. Te puede apremiar. ¿Apremiar qué es? Obligar. O incluso se puede dar parte a la fiscalía si uno considera que hay un delito. Se puede que se está presentando un delito. Y ahí vean el rompedero de cabeza que tenemos. Por eso les comento, aún tocando esta materia, por lo menos debes tener un mínimo de lineamientos procesales. Porque tiene que pasar por tu tamiz, forzosamente. Déjenme seguir con la lámina y yo creo que hoy terminamos con este tema. Es un tema muy bonito, pero consideramos que no requiere más sesiones. Hay que hablar de una valoración de la prueba. ¿A qué artículo nos podemos ir? Al 348, al 349 y al 350, y al 350. ¿Qué pasa con estas pruebas en informática? ¿Cómo las puedes valorar jurídicamente? Sobre todo, que sean fiables, confiables. Y eso es lo que te dicen tus familiares sobre el acceso a la justicia digital. ¿Les quedó clarito? Dentro de estos tópicos de impartición de justicia. Los MASC entran en el tema de impartición de justicia. ¿Cierto o falso? Porque la ley te está permitiendo que por otros caminos puedas resolver una controversia jurídica. Ya sea que nunca hayas tocado el tribunal, te haga hincapié. ¿Saben qué? Pueden resolverse por los MASC. ¿Hasta qué etapa uno tiene la posibilidad en un juicio oral civil o bien familiar de llegar a una negociación con de irnos por los MASC, por la mediación? ¿Hasta qué etapa? ¿Hasta qué etapa las partes pueden decir, ¿sabe qué? Ya no queremos continuar con esto y queremos llegar a un arreglo? ¿Hasta qué etapa? Es tu última oportunidad. Ya estando frente al juez, desde luego. Perdón, en el órgano jurisdiccional. Es en la audiencia preliminar, compañeros. Porque ya en la audiencia de juicio les tengo una mala noticia. Ya el juez va a resolver. Y ahí ya tenemos problemas, porque ahí el juez ya va a ejercer su facultad de imperium y finalmente va a ser un órgano. Bueno, hasta aquí no tiene ninguna duda o comentario. ¿O o alguna crítica? No, tengo todo bien, gracias. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues damas y caballeros, creo que se acabó esta clase. Les agradezco mucho su fina atención y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta profesor. luego. Bonito fin. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Abrazos fraternales. Cinco. Cuídense. Gracias.